¿Qué onda, mucha? Bienvenidos a un episodio más de su podcast de cualquier cosa. En esta ocasión estoy aquí con Elías. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. ¿Todo bien? ¿Cansado? ¿Cansados? Sí, estamos un poquito cansados. Este día ha sido un poquito corrido, la verdad. Pero estamos muy felices, estamos muy emocionados porque tenemos a una invitada muy especial acá con nosotros. Y en esta ocasión tenemos con nosotros a la arquitecta Maggie Martínez. Hola a todos. Bienvenida a este espacio, gracias por aceptar la invitación. Gracias por querer venir a hablar un ratito con nosotros de arquitectura y de temas, más que todo universitarios. La verdad es que nos estabas comentando ahí de que tu etapa en la universidad tuvo altos y bajos, estuvo llena de alegrías y tristezas, pero pues eso es lo que nos interesa conversar. Para comenzar, contanos cómo fue decidirte por arquitectura. ¿Por qué arquitectura? Para comenzar en la San Carlos, ¿no? Para comenzar, Sí, en la San Carlos. Creo que arquitectura fue un tema para mí siempre bien claro. O sea, siempre supe que quise estudiar arquitectura. Ok. Siempre me llamó la atención cuando miraba casas o diseños así como muy diferentes a lo que se ve normalmente. Tengo una prima que es mayor que yo y ella empezó estudiando arquitectura, entonces... Ella fue tu referencia. Ella fue mi referencia, Okay. Entonces ya con ella yo miraba más lo que hacía, lo que estudiaba, entonces fue como una decisión más determinante para mí. Me fui... también sabía de que una universidad privada no era opción para mí. Ok. No tenía los recursos para estudiar en una universidad privada. Entonces, y mi papá había estudiado en la San Carlos, mi primera en la San Carlos, entonces era para mí la primera opción y la única. Entonces, pues yo fui directo a la San Carlos, o sea, Okay. no averigué en otro lado, o sea, más que tenía referencias de precios, costos en otras universidades. Fui a la San Carlos directamente a hacerme Okay. el examen el que hacen, ¿verdad? De admisión, ok. Ajá. ¿En ningún momento te hiciste estos famosos exámenes de ubicación o de Sí. orientación vocacional Sí. como para...? No, sí, era requisito. Cuando yo entré Ok. era como un requisito, entonces sí me lo hicieron. Arquitectura era de mis primeras opciones. Arqueología también me salió como ¿Arqueología? segunda Ok. opción. ¿Y te llamaba la atención ahora la arqueología? Sí. Ok. De hecho, me llamaba la atención porque tuve una clase de historia cuando estaba en bachillerato. Ok. Y un profesor de la San Carlos era el que me daba la clase y él daba arqueología y él también me hacía muchas referencias a esa carrera, pero Ok. sabía que en cuestión laboral costaba un poquito. Entonces, Está un poquito complicado aquí en Guatemala. ahora en ese examen lo que sí salió así 0% era medicina, farmacia, sí, 0. Y eso que mi papá es doctor y todos ¿Ah, sí? esperaban Ok. que como que alguien en la familia, ay, usted va a ser doctora, pero yo sabía que eso sí no era mi rollo, entonces No, 0% eso. Acá con nosotros hace unas semanas estuvo David Casasola, que tú conoces a David Casasola, y él nos decía precisamente eso, o sea, él nos dijo, contrario a ti que tú sí ya sabías que arquitectura, y ahorita vamos a mandar un poquito en eso, él nos decía, yo sabía que no quería estudiar, o sea, yo no sabía qué quería estudiar, pero yo sabía que no quería estudiar, y medicina era una de esas carreras en las que definitivamente él no se iba a meter, y es interesante. Ahorita mencionaste cuando estuviste en bachillerato y todo eso, ¿estudiaste algo relacionado como bachillerato en dibujo técnico Sí, o algo así? estudié bachillerato en dibujo técnico Ok. y de construcción. Ok, interesante. ¿Y ahí cómo comenzaste a saber todo el tema de los planos y de las diferentes vistas? Porque yo me recuerdo, yo estudié bachillerato industrial y perito en compu y llevé 2 o 3 dibujos técnicos. Honestamente no era de mis clases favoritas, más cuando nos metimos a temas de AutoCAD, era así como, chale, no, a mí no me gusta todo eso. Pero cuando comenzamos a dibujar todas estas, y me vas a corregir, porque yo no sé mucho, yo no sé nada de arquitectura, mi referencia es literalmente las clases de dibujo técnico que llevé en el colegio, pero cuando nos ponían a dibujar estos objetos como tridimensionales, ¿qué nombre tienen? Son... ¿Isométricos? Ok, isométricos, yo decía, qué genial. ¿Qué pasó? Yo decía, qué genial, porque en ese entonces, no sé si ahora, porque ya no he hecho ese examen, una de mis inteligencias múltiples más fuertes era como la espacial. Entonces a mí se me facilitaba mucho el poder venir y hacer ese tipo de planos, pero de ahí ya el dibujo técnico como... No sé, sí me parecía un poquito aburrido más de dibujar esos isométricos. ¿Cómo te tocó a ti? O sea, ¿sí era como tu clase la que más esperabas? Sí, me gustaba, aunque sí era un poco tedioso, más los primeros tal vez cursos, ¿verdad? Ok. Donde lo ponen a hacer unos rayitas, ¿verdad? Como para afinar Ok. la mano.
y eran formatos grandes y a veces una mini línea milimétrica mal puesta o mal hecha y a repetir el formato. O más marcada, porque yo me recuerdo que las líneas guías, o sea, tenían que ser casi que invisibles y a mí me regresaron muchos formatos, por eso no tengo una buena experiencia con esta área. Me regresaron muchos formatos porque las líneas guías están más marcadas. Y es como, pues, entonces no las veo. ¿Cómo se hace todo esto? Y ver el tema de los lápices y todo eso. O sea, ¿sí te gustaba hacer todo? Sí, sí me gustaba. Ya conforme va avanzando la carrera, como que uno le va agarrando más sabor a todo, ¿verdad? Okay. Y donde yo estudié era un colegio técnico de la San Juan, la Calzada San Juan. Entonces, no estaban como muy avanzados en tecnología. Entonces, a mí AutoCAD no me enseñaron. Me enseñaron un curso, pero todo era a mano. Okay. Entonces era como un poquito más, tal vez de tener paciencia, un poquito más a la antigua, digamos, pero siento que ayuda bastante. Sí. Qué ofensivos que digan a la antigua. Bueno, son bromas. Sí. No, es que lo digo porque al final del día, pues hoy salen muchos graduandos, salen muchos tecnológicos y está re bien, pero ponernos a hacer un plano y sufren, o sea, sí. Y ves sus dibujos y decís, no manches, ¿qué te pasó? Siento que sí es muy importante. De hecho, cuando ya estaba en la universidad, empezaron ya a cambiar pensum, ya más digital todo, y habían catedráticos que se oponían a que quitaran como las bases del dibujo a mano, ¿no? Porque sí es importante como saber hacerlo a mano antes que a computadora. Bueno, y para empezar un poquito más personal, ¿quién es Maggie? ¿Por qué Maggie decide arquitectura? ¿Cómo empieza la aventura de arquitectura en la San Carlos? Porque tengo que decir que es una aventura estudiar máximo ese tipo de carreras en la San Carlos, en demanda de tiempo y todo lo demás. Conozco muchos que estudian arquitectura en otras universidades y aún así pues les da tiempo de trabajar, tienen esa oportunidad. Tal vez no de entradita, pero que sí luego consiguen un trabajo y todo lo demás y está ok. Pero eso es en otras oportunidades. La San Carlos tiene su punto crítico. Entonces, bueno, empecemos ahí. ¿Quién es Maggie y todo lo demás? Vamos a una pequeña pausa, perdón. Regresamos al podcast después de una pequeña parada técnica, pero pues te estábamos preguntando o puedes replantear la pregunta sí. para... ¿Quién es Maggie? Ya entramos muy de lleno, en serio, así a golpearla, camorra y todo. ¿Quién es Maggie? ¿Cómo nace ese deseo de la arquitectura? Que creo que ya nos compartías un poquito. Ya estando puesta en la universidad, obviamente la aventura para entrar a la San Carlos, que también es otra aventura, y el proceso. Porque la verdad que el tema de interés tal vez más complejo es que hay muchos que quieren saber cómo hacerlo, pero al final no se animan y de repente pues ceden y se van a tal vez una carrera más fácil o de una manera más fácil, porque no todas son fáciles. Pero sí la aventura de entrar a una carrera específica y cómo fue el proceso de Maggie hasta el día de hoy en arquitectura. Yo soy Maggie. Pero, bueno, soy la mayor de 3 hermanas. Creo que sentía también esa como, tal vez presión, ¿va? De dar el ejemplo a mis hermanas, ¿verdad? Que voy a estudiar, tengo que trabajar. Sí, los mayores cargan mucho con esa presión, sí, ¿no? Ajá. ¿Sí? Pues como les había dicho, sí me llamó la atención desde que era pequeña, ¿verdad? Estudiar arquitectura. Cuando me atrasé un año para entrar a la universidad porque con los exámenes específicos los perdí. Eso te iba a preguntar si habías entrado a los cuantos intentos. Entré, yo me recuerdo que el año que yo me hice los exámenes cerraron la U como por 1 mes o 2 meses, yo no me recuerdo. Entonces se corrieron los exámenes, me lo hice a final de año el específico y lo perdí, entonces no pude entrar. Y el siguiente año a la primera lo gané, pero ya no podía estudiar ese año, entonces empecé a ver en qué trabajaba, ¿verdad? Todo eso. No logré, me salían proyectos así como independientes, pero no logré un trabajo así estable y no podía buscar porque... ¿Proyectos de qué? Me salían proyectos de, miren, estos planos, necesito un dibujante, necesito algo... como dibujante técnico. Como dibujante técnico. Eso con la base que te había dado el colegio. Con la base que me daba. Aunque me daba miedo. A mí me daba miedo, sinceramente, porque sentía que había mucho que yo no sabía.
y no quería como, porque hacer planos también es responsabilidad, entonces no quería como meter la pata en algo, entonces, ay no, aunque sea un call center, yo creo que todos tuvimos esa idea, aunque sea un call center, pero necesito trabajar, pero fíjate que eso está genial, porque yo hasta la fecha no había conocido a alguien que, o sea, ya la buscaran para proyectos saliendo del colegio, es muy difícil. Sí. ¿Cómo lo hiciste? Tal vez porque... como sabían que yo había estudiado, eran como referencias amigos de la familia, entonces no era como alguien que estuviera buscando así un cliente, así, entonces solo era por referencias personales o familiares o algo así, entonces me decían, mire, no quiere trabajar unos planos, y ahí como que me fui metiendo, ¿verdad? Entonces ya cuando entré a la universidad sí necesitaba como trabajar por los gastos, ¿verdad? Mi papá me apoyaba, pero yo quería trabajar, ¿verdad? Yo quería trabajar. Se dio la oportunidad hasta el segundo año que empecé como con una pasantía. Empecé con una pasantía, me animé, me tiré al agua y ahí me quedé con trabajo freelance ahí en esa pasantía. Me salían proyectos ya como completos, ¿verdad? Anteproyectos, que es una propuesta para el cliente, y después el juego completo de planos, los presupuestos. Entonces yo disponía del tiempo, solo tenía que ir a reuniones una vez a la semana, entonces me daba como esa tranquilidad que yo podía estudiar, porque arquitectura en San Carlos es jornada matutina o vespertina, entonces lo que tú decías, es muy difícil trabajar, porque encontrar un trabajo en medio tiempo costó, o sea, a mí me costó en ese sentido la carrera, ¿verdad? Entonces en ese trabajo freelance tenía esa libertad de ir a hablar con el cliente, yo hacía mi tiempo, y la carrera también es pensum semiabierto, entonces nunca llevé los cursos como en orden, ¿verdad? Entonces a veces tenía que aprovechar si había un curso, tal vez mi jornada era matutina, pero tenía que llevar mi curso, otro curso en la tarde, entonces a veces me tocaba todo el día en la U, pero tenía la libertad de trabajar a la hora que yo quisiera, ¿verdad? ¿Cómo te fue en esos proyectos freelance? O sea, ¿qué tan matado fue o qué tan al día se vivía o te iba bien? Tal vez lo que costaba un poco, o a mí personalmente me costaba, era eso de exponerme a los clientes, porque yo soy un poco retraída, entonces me costaba eso de estar como hablando con el cliente, qué es lo que quería, o sea, eso fue algo que a mí me costó al inicio bastante. Tu personalidad es como tímida, Pero tenía ese respaldo de parte de mis jefes también, entonces ellos, obviamente era su empresa, tampoco me iban a dejar así como que al aire, ¿verdad? Pero me iba bien, siento que me iba bien. Y seguimos contando cómo fue ese primer año de universidad, creo yo que puede definir mucho, porque pues hay quienes el primer año es como, ok, esto es lo que quiero, y hay otras personas que dicen, el primer año no, nada, nos vamos. O sea, la huelga y se acabó. Ya, me voy de acá. La huelga, se miraba mucho, que después de la huelga ya la mitad de la clase no llegaba. Después del primer semestre ya no se asomaban, porque muchos tenían un concepto diferente de lo que era arquitectura. Y yo iba con el pensamiento de, bueno, esto lo vi en bachillerato, tal vez me va a ir más fácil. No era cierto. O sea, todo lo que vi en 2 años de carrera casi que lo vi en una clase en un semestre. Todo lo demás era nuevo. Costó bastante, y habían personas que venían de estudiar tal vez magisterio, secretariado, y que venían, es que yo no sé nada de dibujo. Y yo sí sabía, pero igual a todos nos costó, o sea, a todos nos costó. Pero sí, o sea, sabía que era lo que quería, entonces ahí seguí. Echándole ganas. Costaba en cuestión también de que yo nunca fui de esas personas que iban a pedir como que, mire, perdí por un punto. Yo nunca pude hacer eso con un profesor, o sea, yo perdía, el otro semestre la llevo. Yo nunca fui porque tenía ese miedo de que yo no sé qué me van a pedir por un punto, o sea, se miraba mucho eso, o sea, se miraba mucho de que habían personas de que aparecían en rojo, porque a veces ponían como las notas en las puertas. Habían chavas que aparecían en rojo y el otro semestre ya estaban en otro curso. Sospechoso. Ajá. Sospechoso. Entonces, nunca fui a pedir un punto, no. Consejo sabio, si van a estudiar, no lo hagan. Entonces, también mi papá me había enseñado de eso de que no se trataba de ganar cursos, sino de aprender, ¿verdad? Entonces, dije, bueno, aprendí, si no... Y a veces sí era frustrante, porque a veces yo decía, bueno, no quiero volver a llevar este curso, y a veces era tal vez un poco injusto, ¿verdad?
Y perdí el curso, pero nunca perdí un curso más de 2 veces. Y tenía ese miedo también de que ahora la San Carlos había entrado en eso de que si uno perdía el curso más de 3 veces, estaba uno fuera de la carrera, ¿va? Entonces tenía ese... Pero ¿Es cierto eso? Sí, es cierto. Ok. Yo no soy de la San Carlos, por eso pregunto. Sí, es cierto. Okay. Pero en la facultad tiene como su trampa, digámoslo así, ¿verdad? Okay. Porque te cuenta 3 veces, pero puedes llevar el curso en semestre y en vacaciones. Entonces ahí básicamente te están contando una oportunidad, pero lo estás llevando 2 veces. Sí, una más. Ah, ok. Entonces, básicamente tenés 6 oportunidades para ganar el curso. Y o sea, ya si no lo pasas... Ya es demasiado. Ya, sí. Salite solito. Básicamente carrera. Ok. Entonces, sí costó al inicio. Y de ahí, cuando yo entré cabal, me recuerdo que cambiaron el pensum. Empezaron con todo lo digital. Okay. Entró un arquitecto que es bien pilas, y él nos inició como en el mundo de BIM, de Revit. Uh-huh. Y eso me llamó un montón la atención. Él ya no siguió porque sí tuvieron como ese conflicto con algunos catedráticos que querían seguir como todo a mano. Yo sí respiré porque yo miraba que algunos sufrían. Yo me salvé de una clase que era todo dibujo a mano, pero eran unos arquitectos súper estrictos y costaba pasarles el curso. Yo creo que tal vez el 10% ganaba el curso, a veces 5% de los estudiantes. Entonces yo sí pensaba y que sí, cuando a mí me tocó el segundo año ya no tuve que llevar ese curso. O sea, qué triste. Tú viviste esa transición del primer al segundo año, o sea, los primeros 2 semestres. Ajá, sí. Los primeros 3 semestres. 3 semestres, okay. Sí, porque... primero, segundo, hasta el tercero. Ah, ok. Te salvaste por un pelo, o sea, entraste en el momento indicado. Sí, porque fíjate que está la parte crítica y lo vamos a dejar claro, o sea, la parte tecnológica nunca la vamos a desechar. Definitivamente esto es el futuro y para allá vamos y toda la apuesta, incluso de aquellos que tienen la oportunidad de haber estudiado arquitectura antes de este cambio que hubo, también estamos en esa apuesta. Vamos en la apuesta tecnológica y no hay marcha atrás, eso es lo importante. Sí. Sin embargo, donde venimos al tema de discusión es que realmente la preparación de la arquitectura no es que sepas dibujar, eso no importa. Yo conozco muchos arquitectos que tienen dibujos horribles, ¿no? Y ya son viejos. Saludos a ellos. Que es la verdad, sus esquemas son horribles, su letra es horrible, pero la conceptualización de los proyectos, las ideas, todo está claro. Saben cómo definirla y te la... Y dice uno, ok, para esto es lo que sirve. No es para hacerte bonita la letra, no es para que dibujes bien. El cambio de esa parte hacia el tema digital es complicada porque cuando quitas, y no estoy diciendo que lo hayan quitado por completo, pero cuando quitas esa parte y estás enseñando solo la parte tecnológica, estás quitando bases. Y eso empieza a ser un poquito complicado y lo he escuchado en el comentario de muchos, porque el día de hoy pues tenés gente que hace planos, pero no estás pensando en vivir de hacer planos. No estás pensando en vivir de hacer modelos 3D, que se vive bien, de hecho. O sea, sí se puede. Pero esa automatización de planos para construcción y todo lo demás, hablando del sistema BIM, es factible, sí, solo sí vas a dedicarte a hacer eso por mucho tiempo. O sea, si quieres vivir de eso, tenés que acostumbrarte a vivir de eso. Entonces, no te enseñan a ir más allá en el contexto de arquitectura. Pregunto algo y esto, porque tal vez nos vamos a entender un poquito más. Pero el hecho de diseñar una casa es bonito. Sí. Pero la inspiración viene más allá de diseñar una casa y creo que me lo puedas decir. Puedo decir en mi caso, a mí me encantaba la arquitectura y porque miraba los árboles de izote. No me preguntes por qué. Pero yo miraba árboles de izote y todo lo que yo me imaginaba era un edificio. Ok. El árbol de izote, si la conocen aquí en Guatemala, es ridículamente feo. Es un palo seco, café y... Perdón, los amigos salvadoreños. Lo siento, pero es sabroso. No, la flor. Vas a comer su flor natural, güey. Lo siento. Pero es sabroso. La semana pasada comí. Ok. Pero yo miraba eso y lo único que despertaba en mí era la imaginación. Entonces viene el referente de decir, yo quiero aprender a ir más allá. No digo que ahora no se pueda con el tema de la tecnología. Es increíble, yo lo uso. Pero esa forma de análisis y aprendizaje que te genera lo manual, o lo análogo, por decirlo de una manera, el aprendizaje que te genera eso, sí tiene un punto muy alto de cimentación para muchos. Y claro, tú me sabrás decir cómo lo estás viviendo hoy en día, pero cuando pues, a mí me tocó vivir esa parte en la que tenés que entregar dibujos a mano todo el tiempo. De hecho, yo lo he contado con aquellos se escucha feo lo que digo, pero en mi época, se escucha lejos.
Ok. Yo presenté renders, presenté modelos 3D y me dijeron, no, cero. Ok. No era aceptado. Y era todo a mano. Y yo dije, aprender a mano, todo a mano. Tecnológicamente tal vez llevaba unos 6 años adelantado, pero no era válido. Y lo digo porque, y ahora me vas a entender, porque tengo la oportunidad de tener muchos practicantes y al recibirlos, pues obviamente platico mucho con ellos. Y la primera pregunta que yo les hago cuando los tengo es, ¿sabes escribir en máquina de escribir, valga la redundancia? Un buen porcentaje dicen sí, nos están enseñando a enseñar. Y un buen porcentaje dice no. Ok. Solo con eso te das cuenta de que, pues sí. Aquí viendo, yo me estoy hablando mucho, pero quiero que darme a entender para poderlo posicionar. ¿Por qué escribimos en máquina de escribir análoga? No sé cómo se dice, la verdad. Mecánica. Sí, mecánica análoga. ¿Por qué? Pues porque no había tecnología. ¿Tú por qué crees que...? Ahorita, ¿por qué se escribe en no. No, ¿por qué crees que se utilizó? ¿Por qué crees que nos enseñan a escribir en máquina de escribir mecánica? Bueno, no sé qué opina Maggie, pero, o sea, si alguien sabe escribir en máquina de escribir, vas a saber escribir en un teclado moderno, ¿no? Pues pero te podrían enseñar a escribir en un teclado moderno. Ajá. Sin necesidad de escribir en una máquina de escribir. La máquina de escribir en sí tiene una función clara, que no simplemente era pues, para enseñarte a teclear. Sí. Date cuenta de esto. Había una facción en la que si cometías un error, planchaste en la máquina de escribir. Sí, eso es cierto. Planchaste, o sea, a cambio de hoja, no, imagínate que ni siquiera había corrector. O sea, cambio de hoja y francamente muchos trabajos en máquina de escribir te decían, ahí tiene la letra superpuesta, no sirve. Y teníamos que volver a repetir la hoja. Literalmente su función era enseñarte a escribir correctamente, acentuación, puntuación, todo lo demás. Enseñarte a escribir correctamente, no a teclear. Es exactamente lo mismo que ha pasado en esa parte. Por eso lo mencionaba, pero pues, me sorprende mucho porque dices que justamente viviste esa parte en la que transicionaron. Bueno, de hecho, el primer año sigue siendo como que todo a mano. Lo único que hicieron fue como reajustar el pensum. O sea, no quitaron los dibujos a mano. Pero sí pasaba eso que tú decís. A veces había chavos bien pilas para renderizar. Y un render que tú decís, bueno, está bien hecho, pero el proyecto está mal conceptualizado, ¿verdad? Entonces, o sea, de nada me sirve un render bonito, ¿verdad? Bien ambientado, si el proyecto realmente está mal pensado o no es funcional. Entonces, sí, empieza desde la mano, porque es que sentarse, de hecho, la computadora te debe de servir con lo digital ya solo para pasar las ideas que tú ya tuviste antes. Okay. Literalmente. Pero hemos estado hablando muchos temas un poquito ya técnicos, pero por favor, y eso nos sucede seguido, contanos, la arquitectura. Acá hemos tenido microbiólogos, ingenieros, astrónomos, de todo, pero contanos, la arquitectura, ¿cuál es su campo de estudios? Si de alguna manera se podría decir así, o qué es a qué es a lo que se dedica, aunque pueda sonar muy obvio, pero si no lo puedes describir en palabras un poquito más técnicas, un poquito más extenso, para que alguien que está, por ejemplo, ahí, no sé, pues, quiero estudiar arquitectura, no sé, va a ser solo planos, va a ser solo renders. Contanos un poquito qué es la arquitectura. Creo que es bastante amplio. Y nos enseñaban a que no nos encerráramos en solo es esto, o sea, solo es diseñar. Y creo que como que nos enseñan a pensar más allá, entonces hay personas que se han dedicado a muchas cosas que no necesariamente a lo que es construcción, ¿verdad? Muchos se enfocan en diseñar, otros en solo construir, por ejemplo, supervisión de obras. Hay otros que, digamos, ya nos vamos a ramas de maestría, ¿verdad? A administración de proyectos. Estamos hablando siempre de construcción de edificios, casas. De edificios, casas. También está la línea ambiental, digamos, ¿verdad? Que ya se va a un estudio más específico del ambiente, de llenar ya más formularios, ya son cosas más técnicas, ¿verdad? Ya no tanto de dibujo, sino de analizar, ¿verdad? ¿Qué impacto ambiental va a tener el proyecto, ¿verdad? Que muchos lo buscan porque son requisitos para proyectos muy grandes, digamos. También está la línea de urbanismo, que eso me interesó también por bastante tiempo. Tiene muchas ramas porque se estudia bastante y se estudia bastante a nivel ya más grande, ¿verdad? También está la línea de conservación de monumentos, que eso ya se va más a los que trabajan tal vez en la antigua,
en el centro histórico. Ok. De hecho, ahorita la Antigua, para construir ahí, o sea, son muy estrictos ya con lo que piden, ¿verdad? Y sí parece que sí piden a alguien que tenga maestría con ciertos requisitos, ¿verdad? Para los planos. Entonces, son muchas líneas. También ya nos podemos ir tal vez a paisajismo, ¿verdad? Hay quienes se dedican a eso, aunque aquí no lo he visto muy explotado, pero creo que sí se da bastante. Entonces, arquitectura tiene muchas ramas, ¿verdad? Lo que sí no es, porque hay muchos que entraban a estudiar pensando que era de dibujar, dibujo artístico, o sea, eso no es. O sea, ya o terminaban el primer semestre o ni siquiera terminaban, porque pensaban que era de dibujar, ¿no? O sea, no es eso. Ok. Ajá. Te lo pregunto porque precisamente ahorita antes de comenzar a grabar yo te hice una pregunta. Querías, dijo, eso es un insulto a preguntar. Sí. Pero pues, alguien que nos podrá estar escuchando o viendo sabrá lo de arquitectura igual que yo, o sea, nada. Que yo te pregunté, o sea, un arquitecto se encarga de la estructura de un puente y tú me dijiste, no, eso se encarga un ingeniero. Son los ingenieros civiles, y no estoy mal, ¿verdad? Y como siempre en todo hay rivalidad, ¿no? Que ingeniero civil contra arquitecto y así, ¿verdad? Contanos un poquito en qué se diferencia un arquitecto de un ingeniero civil, porque pues de pronto podría alguien como dice lo mismo, solo que más fácil o ¿cómo? Contanos. Creo que el ingeniero civil se enfoca más en estructura, más en cálculos, o sea, ya es más como muy... No ve tanto el diseño, ¿verdad? De que se mire bonito, ¿va? Ok. Entonces ellos miran más lo funcional. Lo funcional, digámoslo así. Aunque ellos no diseñan tanto, a nosotros sí nos enseñan a pensar como, mira, esto aquí no funciona, esto quítalo, esto no es funcional para el usuario. A ellos miran estructuras, o sea, miran el cálculo, ¿verdad? Ok. Entonces ellos se llaman más en función de obra gris, de levantado, digamos, yo le digo a un ingeniero, diseñame una casa y pues cuadrada. Entonces ponemos un arquitecto, es más, pongamos aquí esto, pongamos esto aquí, pongamos eso, o sea, es como un poquito diferente. Sí. Nos enseñan estructuras porque sí es esencial que cuando estamos diseñando estemos pensando en la estructura. O sea, no puedo venir y diseñar sin pensar en dónde van a ir las columnas, los cimientos, cómo va a ser el techo, cómo va a ser muchas cosas. Pero son cálculos, tal vez algunos básicos, depende de la dimensión del proyecto, para que después el ingeniero sí haga un estudio estructural y haga sus modificaciones, pero teniendo nosotros una base, entonces uno sabe que tal vez las columnas las va a bajar a cada 15 metros, por ejemplo, ¿verdad? Porque va a venir el ingeniero y me va a modificar todo el proyecto. Claro. Entonces tenemos que pensar también en estructura, ¿verdad? También hay arquitectos que sí se van bastante, que les gusta bastante ese rollo de estructuras y estudian maestrías en ingeniería, ¿verdad? Se enfocan en ese sentido. Por ejemplo, si yo quiero construir una casa, no puedo recurrir, bueno, en palabras óptimas o lo adecuado, ¿no? Sería que yo no solamente me apoye a un arquitecto, sino también de un ingeniero para que ambas ramas se complementen y que, o sea, tanto el ingeniero como el arquitecto puedan hacer un buen trabajo para tener un buen resultado. O sea, si yo quiero construir una casa, es más que todo pregunta, sería lo ideal, me apoyo de ambos. Creo que si encontrás un buen arquitecto, tal vez no es necesario un ingeniero. Por eso te digo que a veces depende de la dimensión del proyecto. Porque una vivienda, creo que un arquitecto sí lo puede dimensionar o sí lo puede como tener al menos los cálculos básicos de lo que se necesita. Ahora, si ya es un edificio, por ejemplo, de 6 niveles, ahí sí se necesita un ingeniero. Ok. Una palabra o un concepto que mencionaste mucho ahorita, que lo noté ahorita, es obra gris. ¿Qué rayos es obra gris? O sea... obra gris es el levantado, digamos, ya la construcción. ¿Qué es el levantado? Preguntaba. ¿Qué es el levantado? Perdón, estamos tratando de desglosar lo más que se pueda, esos conceptitos. Obra gris nos referimos cuando hacemos cimientos, cuando levantamos los muros, digamos, toda la armazón de la casa, sin acabados. Sí, es más como el desarrollo de la construcción, la fundición de la losa, por ejemplo, de las columnas, de las vigas. Entonces ellos se enfocan más, los ingenieros, cuando me refería a obra gris, que se enfocan más en ese sentido de
de toda la armazón, la estructura o el esqueleto de la casa, ¿verdad? Ok. Entonces, a veces es complementario con el arquitecto que ya mira el acabado, qué tipo de piso, que son muy específicos, que esta pared va a ir de un color, que esta luminaria va a ser diferente, que también entra a juego con un diseñador de interiores, digámoslo así, Esa ¿verdad? era mi pregunta, o sea, ¿en dónde está ese límite ahora con un diseñador de interiores? Yo creo que es muy específico, o sea, ya son cosas mínimas. A los arquitectos, al menos en la San Carlos, no hay ahorita una maestría o un estudio de diseño de interiores. Entonces es como nosotros lo miramos generalmente, ya un diseñador de interiores ya lo mira más específico, o sea, ya tal vez hasta la chapa de la puerta va, tiene que combinar con, no sé, o sea, algo Ok. Sí, lo veo así como, no sé, como cuando quieres poner tu arbolito de Navidad y el que lo pone y ya está, y viene otro detrás y ya le pone que sus lucecitas. Ok, interesante. Escuché otra... Te voy a interrumpir. ¿Qué? Es que se oye feo, porque al final del día sí existe esa comparativa. Analogía. Que dicen que... Perdón si las estoy haciendo muy simples, no, está bien. Pues que dicen que el arquitecto solo pinta y el ingeniero es el que realmente ejecuta la obra. Pero es un concepto mal manejado. Porque un ingeniero que sabe diseñar es un paquete completo. Ingeniero. Porque yo me refería... No, me voy a explicar. Ya me va a cancelar los arquitectos. Pero sí, se tira hate. Porque sí sucede. Lo que pasa, y creo yo, y Maggie lo dijo... Es que al final no puedes tener uno sin el otro, en el caso de qué obra se dedica. O sea, si vos necesitas hacer una obra completa, muy probablemente tu casa de inversión, vamos a hablar en precios tontos, es de $1 millón, tu presupuesto no solamente va a abarcar que vos vas a pagar por la construcción, sino que la empresa, si vamos a hablar de una empresa o un nombre o una firma, pues te va a calcular todo eso, ¿no? Y de repente se necesita un ingeniero, hay que pagarle al ingeniero. Eso sí recurre mucho. Entonces todos se complementan y Maggie lo decía, no puedes hacer uno. Si es una casa, la verdad que pues te la ventas. Pues dices, no, madre, yo necesito al ingeniero. ¿Por qué? Porque después todos, y sucedía mucho cuando yo me empecé esta onda, le tiraban al ingeniero y al ingeniero le tiraban, bueno, no ingeniero porque ni siquiera te habías graduado, o sea, estabas empezando a estudiar, no, que eres ingeniero. En el bautizo, ni habíamos empezado. Ni has empezado, y ya somos arquitectos. Mi madre. Se tiran y no, o sea, es un complemento. Y es genial cuando ya lo ves, y tú nos podrás decir, es genial cuando ya lo ves en ejecución, cómo se necesita todo el círculo. Es una maquinaria increíble. Entonces... Sí, yo me refería no a ingenieros y arquitectos, me refería a arquitecto y diseñador de interiores. Ahorita me van a tirar los diseñadores de interiores. Ok, ya estoy... No salgo de una y entro a otra, perdón. No porque no hay muchos. ¿Ah? No porque no hay muchos. ¿No hay muchos? Ok. Sí, me pregunto, no sé, realmente ustedes están como más empapados en el tema. A mí pregúntenme de otra cosa, ¿no? Pero sí, y escuché algo que dijiste y que sí he visto por ahí porque pues en algún momento a mí me gusta mucho trabajar con madera. De hecho, me considero como un carpintero cuyo sueño ha sido frustrado porque pues es un poquito complicado vivir de eso acá en Guatemala. Pero en algún momento yo me descargué SketchUp, si no estoy mal, creo que es, ¿va? Entonces ahí decía que cosas de Revit y que no sé qué, qué rayos es eso, ¿va? Pero yo me limitaba a hacer lineecitas y todo. ¿Nos puedes explicar qué es Revit? Porque yo no sé esto, perdón. Necesito saber. Revit es un programa BIM. Ok. BIM es un programa de modelado de información para la construcción. Ok. Entonces, Revit, digámoslo así, es como un programa inteligente, ¿verdad? ¿Conoces qué es AutoCAD? Sí, AutoCAD sí lo conozco. Revit como que vino a revolucionar, digámoslo así. Okay. Porque en AutoCAD venías y dibujabas en 2D. Ok. Venías a SketchUp y lo pasabas a 3D y de ahí renderizabas. En Revit haces todo. Okay. Revit tiene muchas dimensiones, de hecho, creo que le dicen que tiene 7 dimensiones. Tiene el 2D, tiene el 3D, el 4D que viene siendo toda la logística de la construcción, como cronogramas de ejecución. Okay. Entonces te ayuda como a manejar ya tus tiempos de ejecución de los proyectos. Te maneja costos también y presupuestos. Okay. Te maneja estructuras. O sea, es muy amplio. O sea, yo no termino de conocer Revit. Yo lo conozco lo básico. Okay. Pero Revit vino como a cambiar un montón de cosas. Entonces yo estoy dibujando en 2D, pero al mismo tiempo estoy dibujando en 3D. No tengo que hacer doble trabajo. Entonces yo, por ejemplo, y es paramétrico. Entonces yo vengo y ya no vengo a dibujar una línea para una pared, sino yo vengo y selecciono la opción de muro. Entonces de una vez pongo qué altura quiero para el muro. Y entonces cuando lo dibujo en 2D ya está levantado en 3D, por ejemplo.
Ok. Sí, es como una maquinita que cuando haces algo automáticamente se están levantando otras cosas para ahorrar tiempo y optimizar. Pero tenés que saber aprenderlo porque sí es muy tal vez complejo en ciertas cosas, pero sí vale la pena invertir tus recursos y tu tiempo para aprenderlo. ¿Y eso lo enseñan en la universidad o...? Estaba en el pensum, sí, ahorita en la USAC sí lo enseñan desde que yo entré, como que lo implementaron. Nos dieron la opción, como cuando yo entré estaban cambiando justamente el pensum, el arquitecto nos dio la opción de qué quieren aprender, ¿verdad? Y es bien crack en un montón de programas, entonces cuando nos explicó qué era, dijimos Revit y ahí creo que se quedó todo en adelante, todo Revit. O sea que en la vida de un estudiante de arquitectura y de un arquitecto ya graduado, muy probablemente mucha parte de su día a día va a ser Revit. Yo, de hecho, lo básico que aprendí de AutoCAD en el colegio, o sea, a mí se me olvidó, yo AutoCAD no sé usar. Y sí venía a veces a ser un poquito conflictivo cuando yo buscaba trabajo porque decían, necesitas AutoCAD. Y yo en todo decía, sí sé, ahí miro cómo aprendo. pero sí, o sea, ahora todo es Revit. Y de hecho creo que ahorita sí ya en el mercado laboral sí se está dando ya como un boom ahorita de esa transición a Revit. Porque a veces sí decía yo, a la gran, es que qué frustrante estar cambiando planos en AutoCAD, ¿va? ¿Por qué no lo hacen en Revit? Y ahorita sí se está viendo más. Eso es otra cosa que tiene Revit, digamos, yo cambio, por ejemplo, hubo un cambio en el proyecto. Y tengo 20 planos, tengo el de medidas, tengo el de acabados, tengo el de arquitectura, tengo el de, no sé. Y yo tengo que cambiar algo en un nivel, se cambian todos los planos, no tengo que ir uno por uno a cambiarlo. Entonces, Revit tiene esa automatización, digamos, entonces es muy eficiente con tu tiempo. Entonces, a veces laboralmente, mira, los planos en AutoCAD, ahí tengo que cambiarlo en todos los planos. Entonces, ahorita sí ya se está viendo. Entonces, todos los arquitectos ahorita que ya se están graduando, sí, ya, yo creería que todos deberían de saber. Es así como, es como, o sea, tiene que estar ahí sí o sí. Sí. Interesante. Regresando un poquito a tu etapa universitaria, eso es algo que nos gusta preguntar mucho, es la cantidad de alumnos que entran a la carrera versus la cantidad que salen. ¿Cómo es eso en arquitectura en la USAC? Porque hay carreras, y realmente no lo decimos por discriminar alguna carrera, sino es una realidad. En algunos entran 50 y saldrán 30, pero hay unas carreras donde entran 50 y sale 1 o 2. ¿Cómo es esto en arquitectura en la USAC? Sí se ve la diferencia. Yo, de hecho, con los que se repenso, con ninguno de los de mi promo, realmente. Yo salí un año y medio después. Todos salimos a diferentes semestres. Yo terminé con carnets anteriores, con carnets posteriores. Salí con buenos amigos, sí, pero sí que me los encontré en el camino. Pero realmente de mi promo, de mi carnet, digámoslo así. En el semestre en el que yo me gradué, salimos tal vez unos 10 o 15. Y cuando entramos, te podría decir que tal vez éramos 4 secciones de 60 o 70 personas. Entonces sí se ve... Sí se ve disminuido. Sí, yo escuché en algún clip de la Cotorrisa en México que ellos decían de que ellos consideraban que arquitectura era la carrera más masacre, o sea, la que más tiempo, más desvelos, más de todo. ¿Cómo te tocó eso a ti? Porque pues aquí hemos tenido también estudiantes de medicina que dicen, no, mi carrera es la más fuerte y es donde más se desvela uno. Y pues claro, se respeta, ¿no? Cada uno está en su área, pero ¿cómo lo viviste tú? O sea, ¿qué tanto te desvelaste haciendo maquetas y todo eso? Toda la carrera fue de desvelos. O sea, habían chavos que decían, no, es que no necesitan desvelarse si saben cómo administrar su tiempo, ¿va? Pero tal vez no trabajaban o tal vez sí eran muy pilas y trabajaban más rápido. Pero yo sí pasé toda la carrera desvelada y eran desveladas. Y me dice, mi mamá trabajó en un hospital, entonces me decía, al menos yo andaba para arriba y para abajo, pero tú estás a las 3, 4 de la mañana ahí sentada, como no te dormís, ¿va? Porque me tocaba dibujar ahí. Y cuando eran las famosas entregas de diseño, ¿va? Que yo creo que hasta la fecha siguen siendo los lunes, siempre eran lunes. ¿Qué es una entrega de diseño? Nosotros llevamos un diseño arquitectónico cada semestre, desde que empezamos la carrera. ¿Cuántos semestres son? Son 10 semestres. 10 semestres, Son 9 diseños arquitectónicos y fundamentos de diseño, que es el primero. Entonces, en todo el semestre se desarrolla un proyecto.
Entonces los arquitectos vienen y te presentan, mire, yo soy el cliente, necesito un centro comercial. Esa clase no es como que te sienten y te enseñan, sino ahí tú llegas el primer día, miren, necesito un centro comercial, este es el terreno, tiene que ir a tomar fotos, esto es lo que necesito, te dan la lista de requisitos. Al inicio, después tal vez tú tienes que investigar qué es lo que tienes que tener, y entonces todo el proyecto, todo el semestre te vas desarrollando el proyecto, vas a asesorías, te tiran a maquetas, eso no sirve. Esos planos, mire, eso no sirve, te lo rayan todos, repito el proyecto, o mire, cambie esto, cambie lo otro. Entonces ya al final te dan una fecha, al final del semestre para entregarlo. Tal vez una semana antes te hicieron un montón de cambios, entonces ahí vienen las desveladas, ¿verdad? Porque tienes que entregar maquetas, tienes que entregar vistas 3D, tienes que entregar el juego de planos. Entonces estás como corriendo contra el tiempo y ni estudiaste para los exámenes porque tú quieres ganar diseño. O sea, todos quieren ganar diseño, ¿no? No creo que nadie diga voy a dejar diseño y me ocupo el otro. Sí, voy a ganar mate, yo no sé qué va. Entonces vení toda la semana, era de desvelarse, va a hacer las correcciones, hacer los planos, las vistas. Nunca terminé un proyecto así de decir, así lo quería entregar. Y si no entregabas el proyecto a la hora, o sea, ya no te lo recibían, lo recibían. Me pasó en diseño 8, ya los diseños como más avanzados ya son en grupos de 3, por las dimensiones del proyecto, ¿no? Entonces, en diseño 8 ya lo estaba llevando en la tarde, a las 6 de la tarde era la entrega. Y creo que gastamos, yo ni me recuerdo cuánto, pero tuvimos que imprimir como 20 planos, teníamos que entregar la maqueta, teníamos que entregar las presentaciones, los renders, las vistas 3D. Y bueno, hasta aquí llegamos, dijimos creo que a mediodía, vamos a imprimir, porque eso sí, las colas para imprimir en los días de entrega, si no mandabas a imprimir un día antes, o sea, tenías que estar, es que imagínate, nosotros 20 planos y cuántos estudiantes son, porque todos los diseños se entregan ese día. Entonces, es una misma fecha de entrega para todos los semestres. Ahí miras a todos tirados en el piso, miras ahí gente durmiendo en los pasillos, o sea, ahí yo creo que nadie come, ahí sí tú miras pegando arbolitos, tú los miras loquear a todos en la facultad, era bien alegre, la verdad. Bien desvelados, yo una vez con Crocs salí corriendo, con pants y así, con un chongo. Como que medicina. Sí, bueno, entonces en este diseño 8, cabal dijimos, bueno, a mediodía que llegamos, mandamos a imprimir, creo que como a las 4 ya estábamos ya con todo listo. Y la mitad de la clase, más de la mitad de la clase, yo no sé qué les pasó. yo me recuerdo, la entrega fue en el primer nivel, le entregamos al arquitecto. Yo solo vi unos chavos que bajaron como que volando a las 6:05 del segundo nivel donde estaba el plotter, donde imprimían los planos. Bajaron volando con todos los planos, ni siquiera lo metieron en gancho ni en carpeta, solo entraron como faltando un minuto y se lo entregaron al arquitecto. Y tenían un arquitecto que era bien mala onda. Y dijo, ¿y así me van a entregar eso? Sí, ya no da tiempo, así se lo vamos a dejar. Y solo dejaron los planos así. Y a las 6 en punto cerraron. Y el 80% de todo se quedó afuera. Y tuvieron que repetir el curso porque eso es casi toda la nota. Entonces, bueno, es mejor entregar incompleto, aunque no es lo ideal, pero mejor a perder el curso. Es un life hack. Entonces, sí, era alegre, era estresante, se extraña. Ya después uno anda con ojeras. Me recuerdo que hubo un curso que sí fue duro porque la catedrática, ¿para qué les digo? ¿Cómo es el porcentaje de arquitectos catedráticos buena onda y mala onda? Porque pues hay unos que sí he escuchado yo en unas carreras que hay gente que sí. Sí, no tuve, al menos tal vez yo, a tantos arquitectos mala onda. O sea, podría decir en mi experiencia tal vez un 20%, 30%. Pero hubo un curso donde yo quería tirar el curso, pero solo pensar que lo tenía que repetir me hacía terminarlo. Con ese arquitecto. Sí, era una arquitecta. Yo, o sea, de pensar... Saludos. Y yo estaba así como de verdad, que yo no lo soportaba. O sea, yo no quería seguir, pero por no querer repetirlo, yo seguía. Y me recuerdo que entregué esa vez un día tarde. O sea, entregué un día tarde porque es que... Igual le entregabas temprano, por un minuto dije, mejor entrego mañana y lo entrego completo. Esa vez pasé 3 o 4 días sin dormir.
Ok. Y mi mamá me decía, anda, dormite. Pero es que yo sentía que si yo me dormía 5 minutos, yo ya no me despertaba. Ok. Esa vez hasta unas amigas que eran de ingeniería, por un grupo, no sé cómo nos terminamos juntando, y me ayudaron a pintar porque eran los primeros diseños, entonces todavía era a mano, con acuarela, todas las plantas, me ayudaron, Ok. se fueron a Ahí se desvelar apoya la conmigo. ingeniería. Ah, Sí, ok. sí, ahí se apoya la ingeniería. Los ingenieros Hasta pintando, no sé qué fue hacer. Sí, haciendo maquetas, me Uy. ayudaban a hacer la maqueta, pero fue, o sea, era chilero. Ahí al Ok. final, me recuerdo que en ese curso todos entregamos tarde, porque todo nos iba mal, o sea, todo nos iba mal. O sea que ese meme de que, todos repitieron el curso. Sí se aplicaba ahí. Sí, se aplica. Ah, ok. Sí, y como todos entregamos tarde, a ninguno nos bajó los puntos. O sea, Ah, yo ok. estaba así entregada a las manos del Señor y cuando vi 61 había ganado. Entonces, porque yo dije, si me bajan los 10 puntos de entrega tarde, yo perdí, pero bueno, el intento, no pierdo nada con intentar. Entonces, cabal, o sea, yo creo que no, ahí sí no fue mala onda y nos regaló los puntos o no nos bajó los puntos de entrega tarde, ¿verdad? Pero... Ok. Sí, ahí sí aplica el meme de todos perdimos, Todos- ¿verdad? todos Es que a perdimos. todos nos llevaba mal y sí, era así como bien mala onda. O sea, sí decían unos sus comentarios así como que váyanse a estudiar diseño gráfico o ¡Oh, no! estudiar, no sé. Saludos a los que estudian diseño. Salud. Sí, no, No dijo nos otra, reímos. dijo otra, yo creo que dijo otra carrera, pero sí era así como que usted no sabe hacer nada. Ajá. Así, sí. Pero era alegre, la verdad es que era alegre las entregas. Ya, hablando de eso, hay carreras, bueno, me imagino que todas, y realmente vuelvo a repetir, no estamos menospreciando ninguna carrera, pero cuando estamos hablando de algo en específico, pues, ¿qué tan frustrante puede resultar estudiar arquitectura? Porque el factor de la frustración, el factor anímico, puede afectarte a tal modo en decir, termino, o ¿saben qué? Me voy. Ya no. O sea, me voy. Sí. Antes que responder la pregunta, Ujú, una escala del 1 al 10, ujú. ¿qué tan aplicada eres para estudiar? Porque determina mucho, porque hay quienes pasan la carrera totalmente tranquilos y está el otro 99% de la población que se desvela de ojeras y todo lo demás. Podría Así decir... mides tu respuesta, sí. Ok, de escala del 1 al 10, podría decir que un 7, 8. O sea, Ok. tampoco soy así que... Está bastante bien, la verdad. Sí, Sí. no puedo decir que soy así como que tan dejada, pero tampoco era así como que desde que me dejaron el proyecto tal Comienzo, vez ajá, sí, sí. no. Entonces, al final tal vez se le echaba más ganas que de lo que le tuve que haber Ok. echado al inicio. Pero sí era frustrante a veces, o sea, yo creo que todos, y no creo que alguien que haya dicho en algún momento quiero tirar la toalla, o sea, aquí me quedo. Pero a veces decía, ya estoy más adentro que afuera, voy a seguir. Y incluso me recuerdo que había una compañera que dejó de estudiar cuando estábamos como en 4º año, más o menos. Ok. Porque ella dijo que si ya no quería, y pues ya son 4 años, ¿por qué vas a tirar la carrera? Y la carrera dura 5. Sí, entonces al gran, final a ella le fue bien en lo que escogió hacer. Ok. Que fue ¿A qué se algo más. cambió? Ella se le dio mucho lo de repostería. Ok. Está genial. Sí, si sos bueno en algo, O sea, no le va re busques. bien. O sea, ella empezó como nos llevaba sus cupcakes y así y todo. Y ella decía que había dado una pausa, pero ella no regresó. Y es bien pilas, de hecho, Ok. es bien pilas. Saludos. Saludos. Su carro del año. Les traigo cupcakes. Y La ustedes no, la invitamos a que nos venga a hablar Por de supuesto. repostería. No, ella claro, supuesto. ok. le va re bien. Creo que hasta... Sí, tiene una empresa ya. O sea, ya tiene su Ok, empresa. sí, Entonces, estás invitada a este pero al podcast. final yo decía, o sea, ya son Que traiga 4 años, va como tirar la carrera a esa Sí, altura. sí, sí. Entonces, al final y la presión de mis papás también, no sé, o sea, nunca me presionaron. Mi papá me decía, porque a veces yo sí lloraba de la frustración y me decía, mira, la U no se va a mover de ahí, o sea, la U ahí va a estar. Eso está genial. Sí. Eso está genial. Sí. Ajá. Pero siempre Sí. mi mamá era así como que... Te aliviana un montón, Ajá, ajá. sí, es como tienes que estudiar, no te puedes quedar. Sí, pues, Sí, no. una de cal y una de arena. Sí, ajá, cabal. ¿Y en algún momento dijiste me voy a salir? O sea, No, creo que nunca. ¿Nunca pasaste por no, esa etapa? En nunca. decir, ok. No, tal vez sí tenía etapas donde ya me dio igual, va. O sea, ya. Lo hago, Sí, pero ya sí, esto- ya. Entonces, a ver, tenía semestres como que tranquilos. También era ese problema del pensum semiabierto, ¿va? De Ujú. que habían cursos que me tapaban otros cursos. Entonces, un semestre donde solo llevé 2 clases. Entonces, estuve súper tranquila, ¿va? Y mi mamá como que fue bien toda la mañana ahí en la U, ¿va? Pero me ponía a hacer mis tareas ahí, ¿va? Ajá. Porque no le he dicho que llevaba solo 2 clases, ¿va? Ajá. Y al otro, con 7. Y eso me da risa porque cuando empecé la U, solo 7 clases, qué fácil, ¿va? Porque en el colegio todas las que llevaba, esas 7 Sí. clases eran duras. Claro. ¿Cuántas clases se llevan normalmente por...? No por- nos dejan llevar más de 7. No más de 7. No más de 7, pero yo creo que
si no adelantas en vacaciones, te dejan llevar 2, no más de 2. Ok. Entonces o adelantabas o sacabas retrasadas, pero yo creo que en los demás semestres no todos llevan a 7 clases, ¿va? Porque sí es muy pesado. ¿Y qué? Yo sé que tal vez no podría responder al 100% esta pregunta, pero ¿qué cursos son los que se llevan en arquitectura que son como que los más presentes que están a lo largo de toda la carrera? Porque pues en ingeniería, matemáticas, estamos hablando de sistemas, pues full, progra, física, todo. ¿Cuáles son los cursos que se llevan más en toda la carrera? Porque me imagino que hay algunos que solo uno y se acabó. Sí. Fíjate que se lleva el diseño arquitectónico, que se lleva todos los semestres. Todos los semestres. Se llevan las mates, después de las mates van las físicas, después van los cálculos estructurales, diseños estructurales, entonces se llevan toda la carrera. Hace un momento dijiste que todos querían ganar diseño. Sí, pues sí. Y dejabas la mate por un lado. Pues a mí no me importaba, yo quería ganar diseño. Ok. Al menos sabía que mate la podía llevar en vacaciones, diseño no la puede llevar en vacaciones. ¿No? Ok, interesante. Sí, era un decir, pero no creo que pues todos quisieran llevar mate. Es que diseño, o sea, era, no sé, o sea, diseño era todo el semestre llevarla. Sí, y era duro. Al final del día es prácticamente tu ambiente laboral o tu área de aplicación para la carrera. Entonces creo que importa bastante. Por algo se lleva uno cada semestre. Sí, ¿no? Y por ejemplo, todas las asesorías, todas las semanas eran maquetas, te pedían maquetas. Okay. Y la maqueta no valía puntos, era requisito, ¿va? Entonces tanto desvelo al final para dejarla tirada para perder, era como, no valía mate, ¿va? Entonces, ok. Ese comentario no me está, pero ok. Y hablando ahorita que mencionaste maquetas y todo esto, ¿qué tan caro es estudiar arquitectura? No, o sea, que estamos hablando que es una universidad que en cuanto a costo de en sí académico, pues es muy bajo. Relativamente bajo. Acá estamos hablando de podemos entrar en muchos matices, ¿no? Pero pues comparado con una privada acá en Guatemala, ¿qué tanto se gasta? ¿En dónde están los gastos más fuertes? De pronto serán materiales, de pronto serán libros. ¿Cómo viviste eso tú? Contanos. Creo que libros no. Okay. O sea, tenemos esa opción de que nos dejan sacar fotocopias, ¿no? O sea, fotocopias y igual si tenés que leer, si son libros solo para leer, lo puedes hacer electrónicamente. Los gastos más fuertes son en impresiones de planos, diría yo, en gastos para maquetas. ¿Cuánto cuesta imprimir un plano? Unos 8 quetzales. Depende, porque a veces son full color, si tienes que imprimir presentaciones, ya van por los 15, 20, si es papel fotográfico, se va subiendo, ¿verdad? Multiplicado por la cantidad de planos que tengas que imprimir, ¿verdad? Que eso ya se va incrementando según vas avanzando en los diseños. Entonces ahí está el costo y también tal vez en las máquinas. Depende qué tanto querrás invertir también en una máquina para que te aguante los programas como Revit, como Lumion. Computadora. Y ese es un costo que no estaba estimado antes. Y a mí me recomendaban como comprar una de escritorio, ¿verdad? Porque es más barato, es más fácil como cambiarle o actualizarle. Pero a veces por esa versatilidad que uno necesitaba cargar la laptop, entonces fue mejor laptop. Entonces son muy caras también si quieres con una buena tarjeta de video, por ejemplo. Entonces eso es una inversión que tienes que hacer. También no todos tienen para hacer esa inversión, ¿verdad? Sí. Entonces ahí va también qué tanto quieres gastar en tu presentación 3D, por ejemplo. Entonces, en eso es lo que más se gasta. Ya la matrícula 91 al año, entonces no gasto lo que en una privada se gasta. Sí, claro. Y ahorita que mencionaste eso, no me había puesto a pensar en computadora. ¿Qué computadora tenés? O sea, ¿cuál fue la que te hizo ganas en la carrera? Fíjate que empecé con una Armada de escritorio. Después, pero realmente no tenía mucha inversión, porque esa no tenía tanto cuando empecé. Después compré una Asus. Asus, no me preguntes porque realmente a mí no se me quedan como modelos. Pero sí era una gran computadora que dije, fue mala idea porque sufría demasiado pesada. Y sí, andarla cargando, con dolor de espalda terminaba a veces, ¿no? Pero me hizo ganas. Hasta el año pasado que se me arruinó en el trabajo y tuve que cambiarla ya, pero sí me tardó como unos 6 años. No sé. Y, por ejemplo... Si hay alguien que no tiene acceso a una computadora en la carrera, de pronto me imagino que se ha de ser bien complicado. Es muy difícil. Estos días estaba escuchando a una compañera del trabajo de que
ella se conecta por TeamViewer y creo que renderiza con la computadora de su novio o algo así, ¿va? Porque ella no tiene su computadora, no aguanta. Ok. Pero trabajar, o sea, sin es un eso hacker, es... es un buen... Sí, Ajá. entonces, Al al menos... de conseguir novio. O novia. Ok. Sí, entonces sí, es muy difícil. Ahorita en la facultad sí hay laboratorios y sí Sí, prestan las compus. eso te iba a preguntar, o sea, Sí. ¿qué tanta facilidad da la universidad? Mira, si no hay clases, pues yo iba a trabajar a los laboratorios porque no Ok. tenía laptop para estar llevándola. Ok. Entonces solo tenía que buscar un periodo donde donde estuviera vacío y Ocupado, con ajá. mi número de clave, entonces podía entrar y todo porque se paga el laboratorio. Ok. Que a estas alturas de ya de tú como profesional, ¿qué es lo que más te gusta de la carrera? O sea, ¿qué es lo que tú decís? Por esto estudié esta carrera y esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Sí, es que es así. Porque Ajá. se vale que no. Sí. Así es. Se vale que no. Sí. Ajá. Fíjate que... Los cupcakes, ya nos dijiste. Sí, ajá. me gustan los retos porque todos los proyectos son diferentes. O Ok. sea, en todos los proyectos tenés como que pensar, quebrarte la cabeza porque no puedes decir esta casa de 10 por 20 metros la voy a hacer aquí de 10 por 20 porque el entorno es diferente, el terreno es diferente, las necesidades son diferentes, entonces los retos, eso es lo que me gusta, eso es lo que me llama la atención. Ok. ¿Y sí te ves como arquitecta a tus 60, 70 años? La verdad sí, no me veo haciendo otra cosa, o sea, Ok. no he pensado en otra cosa, aunque no le cierro las puertas a nada más, pero por el momento no me veo haciendo otra cosa. Ok. Y si no hubieras estudiado arquitectura, ¿qué hubieras estudiado? Nos mencionaste que arqueología, Arqueología, pero lo miraba muy lejos, seguramente Ok. diseño gráfico. Diseño gráfico. Ok. Está... ¿Qué pasó? Es que me recuerdo lo que dijo la licenciada o el arquitecta que Así les dijo. van a estudiar "Estudia diseño ¿verdad? gráfico". diseño gráfico. No, pues sí, o sea, tú Vamos a feliz. invitar a alguien que estudie diseño gráfico, que pues es una carrera muy linda. Ok. Fíjate que como estudiaban en la facultad con nosotros, yo miraba cosas bien chileras que hacían y que ya llama la atención hacerlo, o sea, aprender a hacer eso también. Estadísticamente no tengo el número claro, pero la cantidad de arquitectos que salen ahora en Guatemala pues es mucho más alta que antes, totalmente. Eso obviamente, pues eso es una alegría, sin duda, porque pues que te gradúes en la U es una alegría. Sí. Pero viene el tema laboral, viene el tema en el que o consigues un chance Claro. o ejecutas proyectos. Por ahí yo conozco varios que ejecutan proyectos y les está yendo bien, otros que no logran todavía despegar a pesar de haberse graduado, y otros pues que ya consiguen trabajo en una empresa. ¿Te costó encontrar trabajo? ¿Te costó...? Sí. ¿Cómo fue el proceso post? Es difícil. De hecho, yo regresé de mi EPS. Yo estuve haciendo mi EPS en Puerto Barrios. Regresé a buscar trabajo. Malos salarios los que me ofrecían. En algunas entrevistas me decían, es que mira, hemos visto tu portafolio, hemos visto que has trabajado en esto y nos llama la atención porque necesitamos de esos conocimientos. Pero básicamente querían un dibujante con conocimiento de un arquitecto o conocimiento de lo que yo. Entonces me ofrecían un salario de 4,000 quetzales y facturados. Entonces, A la gran. O sea, Esa yo- vara. no, o sea, no. Sí, Y no, decía, definitivamente no. Sí, es que es un temazo aquí en Guatemala, porque pues somos un país pequeño, la ciudad es muy pequeña, y aunque pues hablemos mucha gente entre toda la ciudad, las empresas son pequeñas. Entonces la demanda de construcción de cierta forma está monopolizada, ¿sí? Ese es un tema aparte. Y la demanda de construcción de vivienda se reduce, porque el que puede pagar una casa hoy en día, salvo que quiera meterse a un clavote, pues te metes a comprar un terreno que te va costando casi los 700,000 quetzales. Y voy a hablar de aquí de Bosques, está una venta de terrenos relativamente bien, pero carísimo. O sea, casi estás pagando lo que vale la casa. Y decís, ahora hay que sumarle la casa. Claro. ¿no? Ya hay, por supuesto, esa clase de economía media, si podemos clasificarlo, que ya se puede costear eso. Por supuesto, es una deuda que va a adquirir en la que no está generando esos ingresos totalmente mensuales, sino que tiene que adquirir la deuda y luego pagarla. Pero para pagar eso, muy difícilmente sucede hoy, y lo vivo en el día a día, que contratas a un arquitecto para que te diseñe tu casa. Compras una casa ya construida, un condominio que ya es lo default aquí en Guatemala, los condominios se han puesto de moda y es otro tema también. Pero sí es difícil, porque entramos en un contexto que nuestra ciudad es muy pequeña, las empresas que existen de arquitectura son muy pequeñas, los estudios de arquitectura son muy pequeños, y los que son grandes y los que tienen la posibilidad de hacer eso, pues ciertamente tienen proyectos que pues abarcan casi un buen porcentaje de la ciudad capital, que es otros 20 pesos. Claro. Qué bueno por quien trabaja ahí, o sea, qué bueno, la Claro. verdad no está mal. Pero digo, para el arquitecto como tal ejercer,
tengo un amigo muy querido, Alejandro González, un día te voy a invitar, compañero, y crecimos laboralmente, y él dijo, hoy me toca salirme. Okay. Y dijo, yo soy arquitecto y necesito salir, necesito hacerlo yo. Y dije, pues dale, va. Y quería ver cómo era la patoaventura de él. Hasta ahora el día de hoy no sé cómo le ha ido, pero sé que empezó a levantar con amigos, con conocidos, con referidos. Pero vuelvo a repetir, para el guatemalteco promedio que quiere construir su casa, muy difícilmente va a contratar a un arquitecto. Sí, cuesta. No todos quieren pagar un arquitecto. O sea, tú les pasas un presupuesto de cuánto es hacer el diseño, los planos. Mejor se van por un maestro de obra. Un maestro de obra, sí. Entonces, sí cuesta. O sea, en ese sentido de empezar por mi cuenta, sí lo he querido hacer. Y sí me han buscado. Ok. Pero ahorita que yo tengo trabajo no puedo hacer el tiempo para eso. Pero esa perseverancia de estar buscando clientes, de mantenerse por uno por su cuenta, o sea, sí es duro. Aquí en Guatemala cuesta. Ahora voy a hacer una pregunta que hicimos, que nos planteó, no como pregunta Lilo, pero que nos dejó mucho en qué pensar, porque ella comentaba que pues sí, tenía todo el tecnicismo, todo el estudio, todo lo apropiado al tema de su carrera, pero no le enseñaron a comercializar esa carrera. ¿Les enseñan a ustedes en arquitectura en la USAC a comercializarla? No. Y es un tema. No. Volvemos otra vez a lo mismo. Sí, siento que es tal vez una deficiencia de la USAC, digamos. Sí. Y yo miraba eso cuando ya estaba trabajando. De hecho, a mí se me abrió una puerta por una persona que yo quiero mucho. O sea, no me sentía preparada para el puesto en que me escogieron o que me dieron, pero lo vi como un reto. Y ahí empecé a ver muchas cosas. Era una constructora que trabajaba con licitaciones privadas en edificios, en viviendas, lo que hubiera. Y yo miraba eso de que todas las universidades privadas tenían como los puestos de project manager, los puestos buenos, ¿va? Sí. Entonces siento que eso le falta, todo lo administrativo le falta un poco a la carrera en la USAC. Y es complicado porque vuelve a ser el tema otra vez. O sea, vas a buscar, y lo digo con el debido respeto de todos los conocidos que tengo en la rama de arquitectura, pero vas a buscar trabajo y efectivamente te pintan la plaza, pero la plaza real es, queremos un dibujante que sepa hacer lo que es un arquitecto y te pagamos esto. Y es muy poco. O sea, es muy poco y literalmente maquilás, y lo digo con el debido respeto, y o sea, quien me quiera tirar, claro, no importa que no lo tire, pero es la opinión, como hemos dicho una y otra vez, aquí es una opinión, cada uno es libre de tener su opinión allá afuera, y pues en los comentarios nos lo dejarán saber. Por favor, respetar todas las opiniones. Así es. Pero efectivamente se maquila lo que necesitan otras empresas, o sea, por supuesto, necesitamos que alguien sea jefe, alguien sea gerente y alguien sea esto, y está bien, si estudias se alcanza el puesto y se logra. Pero creo que es una deficiencia cuando queremos que en el país haya progreso, porque lo vuelvo a decir, la ciudad es muy pequeña. Su expansión no es que sea tan fácil de lograr, porque la verdad, pues hablamos de la forma geográfica, no es tan fácil. Pero se me hace muy malo simplemente preparar a alguien que vaya a ejecutar algo que puede hacer, o que mire cómo se las arregla, y que otro sí tenga la capacidad de alcanzar cosas mucho más rápido. Eso sí... es un puntazo muy en contra. Sí, es frustrante, o sea, es frustrante ver eso, o sea, sí, se decepciona uno. Entonces yo creo que por eso muchos como que optan por, voy a hacerlo por mi cuenta mejor. Porque al final estás trabajando para ti, ¿va? No le estás dejando nada a nadie, porque, o sea, al final todos esos puestos de construcción son facturados, todos. Ok. Entonces no tenés ni beneficios de X, no tenés nada, ¿va? Sí, prestaciones. Ajá. Entonces, que sí, al final del día también, si estás buscando una plaza laboral, buscas ese beneficio. Buscar las prestaciones de ley, que al final te ayudan un montón, pues. Sí. Siendo francos. No sé cómo les habrá ido a otros, de nuevo esta la experiencia que estamos viendo acá, lo que tú nos estás contando, pero sí, o sea, creo que en un punto que volvemos a enmarcar, y si alguien de la USAC nos llega a escuchar, tómenlo en cuenta, por favor. La necesidad de que aprendan y que enseñemos a comercializar las carreras, o el resultante de poder estudiar una carrera como tal, es importantísimo tomarlo mucho en cuenta. Sí. En algún momento, bueno, a lo largo de la carrera, pues me imagino que se ponen muchos ejemplos de grandes personajes de la arquitectura, no solamente en Guatemala, sino también a nivel internacional. ¿Tenés algún referente, alguien a quien admiras mucho su trabajo y decís lo que este arquitecto hace está muy cool? Fíjate que sí, y aquí en Guatemala, Efraín Recinos. Ok. Que de hecho él es ingeniero, porque cuando él estudió no había arquitectura. Ok.
pero solo ver la obra maestra del Teatro Nacional a mí me impresiona, porque, o sea, qué mente la de él. No sé si ustedes han entrado al teatro, pero es bien chilero. Entonces, las obras de él a mí sí. Que creo que es bien, o sea, tiene todo lo que un arquitecto debería tener, siento yo, ¿verdad? O sea, él pensó en grande, ¿verdad? Si miras él hasta pinturas, esculturas, todo. Lo curioso es que no sé, o sea, si se traslada no de la forma correcta, pues no se trasladó esa idea de pensamiento del diseño, porque es una obra de ingeniería, de arquitectura, de acústica, una obra completa. Sobre todo, mantiene la pintura, mantiene el color, mantiene la vegetación, o sea, mantiene todo. ¿Y dónde está? ¿A quién se lo trasladaron? ¿A quién le trasladaron ese conocimiento? El legado, sí, claro. ¿Dónde está? Y ves los edificios de zona 10 y dices... Sí, o sea, todo es como muy comercial, como muy, no sé, o sea, no sé. Sí, yo creo que estamos en una era en lo que entre más rápido mejor. Y entre más barato también. Para venderlos a precios ridículos, la verdad. Y fíjate que a veces, perdón, eso era tal vez como muy, como esa variante de lo que te enseñan en la U con lo que tú miras en la realidad, porque en la U te enseñan como que te explotan la cabeza y como, mire, eso no es así, o piensa un poquito más, y cuando salís... Cartón. Sí. Ok. Sí, es bien diferente ese contraste, ¿va? Ok. Porque tú esperas a que te pidan un coliseo o algo, no sé. Y es un punto crítico. Un punto crítico y con esto podemos ir avanzando mucho más. Yo te comentaba lo del árbol de izote. Y en mi vida yo dije, nunca voy a diseñar un árbol de izote con forma de árbol, ¿verdad? Un edificio con forma de árbol. Sí, perdón. Sí. Y con este amigo Alejandro, estábamos en la oficina y alguien nos contactó y sucede que en Las Vegas estaban haciendo un concepto para poder expandir un cierto edificio que no puedo mencionar, pero que iban a correrlo, iban a hacer un casino y la entrada de metro. Y así, está lindo. Dije, ¿y qué necesitamos hacer? Yo dije, bueno, pues entrémosle, ¿qué va a hacer? Dicen, hay que diseñar, hay que hacer la propuesta. Y yo dije, no manches. ¿Y cómo la quieren? Así, no manches. Y aquí hay... Mi árbol de izote, dije. Ajá. Y sin límite de presupuesto. Y sin límite de presupuesto. Y efectivamente sí se dio esa oportunidad. Hicimos la propuesta y te digo, yo no... de los proyectos que gracias he tenido la oportunidad de participar, en mi vida me he emocionado tanto como ese diseño. O sea, tenés la capacidad de la libertad de expresar tus ideas y todo lo demás, pero lo que tú dices, ¿cuándo se hace eso? Lo hablábamos justamente con el ingeniero Edgar. Si no es aquí, te toca salir. Y curiosamente, conozco muchos que se han graduado de arquitectura y pues ya no están acá. He tenido la oportunidad de tener en prácticas a muchos y es un sentimiento muy bonito porque los tenés en prácticas y después me han escrito de varias firmas de Nueva York y pidiéndome referencias. Lo colocaron usted como referencia así, ay, qué chilero. Okay, qué libre, pero lo triste es, pero están sí, allá. Sí, se fue. Ok. O sea, ¿me entendés? Sí. Yo sé que Guatemala es un país en progreso, que esto y lo otro, y que pues la economía, lo que quieras. Pero ese punto crítico en el que existió, o sea, hay un precedente, están las obras de que están ahí, las puedes ver, es increíble ese teatro. Y lo que hablamos es, pero ¿dónde quedó? Claro. Se le trasladó. ¿Alguna otra referencia, algún otro arquitecto o arquitecta que te gusta bastante? Sí, Zaha Hadid. Ok. Es iraní, pero no, iraquí, una de esos. Ella ya no está, ya no está aquí, pero sus obras fueron bien chileras, o sea, sí fue a otro nivel. ¿Qué hizo ella? Bueno, si pueden googlearlo, ¿verdad? Sí. Ahí van a ver, o sea... ¿Ponemos algunas fotos acá? Sí, van a aparecer. Ahí van a aparecer sus fotos. O sea, ella se fue a formas orgánicas, se fue a ingeniería, porque ella ya lo pensó en... Sí, de hecho sí. Zaha Hadid rompió el esquema. O sea, ella... Y para ser mujer, o sea, siento que ella sí fue a otro nivel. A otro nivel muy lindo. Lo que tú decías, ¿verdad? Ella sí llegó a un nivel de lo que tú decís algún día, tal vez algún cliente te va a pedir, pero aquí no va a pasar, ¿no? Sí sucede. Y lo bonito de Zaha Hadid es que, lo que hablábamos, involucró todas las carreras, si queremos verle una carrera automatizada o sistemática, todas las carreras que puedan existir. Okay. Desde el ingeniero hasta el, qué sé yo,
me voy hasta abajo, hasta el químico, hasta arriba, todo, lo involucró todo, porque la funcionalidad de sus obras es increíble y todas funcionan. Okay. Todas funcionan, sí, porque hay arquitectos que, o sea, famosos, donde sus obras son así bien chileras, pero funcionales nada, ¿va? Okay. Sí, nada, y tal vez construcciones mal hechas, o sea, está bien chilero, pero no, se le entra todo el agua al edificio o algo así. Entonces, las de ellas sí son bien funcionales, son súper lindas, son una obra maestra, ¿va? Sí. Compartimos idea. ¿Qué, una opinión puramente personal, qué opinas acerca de todas estas, no sé si lo voy a decir bien, pero todos estos proyectos urbanísticos que estamos viendo acá en Guatemala en tema de vivienda? Porque literalmente es todo para arriba y entiendo, o sea, no hay en dónde, pero ahorita todo es para arriba. Yo lo veo mucho desde un punto de vista un poquito más científico, por así decirlo. Yo digo, chale, una torre de apartamentos, el gasto en agua o el consumo de agua es masivo y no es como que estemos pasando el mejor tiempo en cuanto a agua potable. ¿Cómo lo miras tú? Hay algunos que tú decís si están cool o no te parecen. Mira, yo trabajé en varios edificios en el trabajo donde estuve anteriormente porque nuestro trabajo era tabla yeso. Okay. Entonces, básicamente mirábamos todos los apartamentos porque todo lo de adentro, de todo el interior era tabla yeso, cielo, muros no tabiques. Entonces, si miraba arquitectónicamente, espacialmente, a mí no me gustaba. Okay. O sea, no es un lugar donde a mí me gustaría vivir. Okay. Y si vi alguno donde sí me gustaría vivir, era un penthouse, ¿va? Claro. Entonces, porque el espacio es demasiado pequeño, o sea, quieren como abaratar los costos. Sí. Y siento que no es un lugar tan habitable para mí. Okay. Entonces, a mí no. Y por los precios también. Y los precios, o sea, son carísimos, lo que te vale una vivienda, tal vez. Entonces, ridículos, sí. Entonces, no es un lugar donde a mí me gustaría vivir. O sea, y eso se va a ver en tendencia de aquí hasta que ya no haya espacio para edificios. Sí. Pero sí se está dando bastante eso de que ya así vienen como que a los... Pero bueno, y ahí es el tema que no me acuerdo si hablamos con David, pero la economía cambia, ¿no? Las generaciones que... diría alguien por ahí que es muy conocido, un cómico. Somos de la generación X, la generación que no logró nada. Pero las generaciones cambian y la nueva generación en su mentalidad económica, la verdad que cambia mucho. Muchos, y lo digo así aunque suena feo, pero muchos de los que yo conozco que son mucho más jóvenes que yo, su mentalidad es un apartamento. Y uno dice, sí, ahí está el mercado. Claro. Y lo curioso es que lo pueden comprar. Sí. Sí, pues yo miro, pero yo miro los precios y yo digo, no es algo que yo pueda comprar, o sea, y se venden porque yo a veces estaba en un proyecto y cuando miraba, vendido. Y ni siquiera lo han terminado. Sí, no estaba terminado, y yo digo, tal vez son inversionistas, ¿verdad? Y después los van a alquilar, pero yo digo que sí hay gente que sí tiene para comprarlo, o sea, sí, pero a mí no me llama la atención. Tal vez a veces las amenidades son lo que venden, ¿verdad? Pero no, para mí no es algo que... El espacio... Sí. No. Sí, le estás apostando totalmente a una generación diferente. Sí, ya los que podían comprar terrenos se los compraron y ya estuvo. Y se acabaron. Hiciste un comentario anteriormente que lo y resulta un tema polémico y cuando lo platicamos con otras personas es como que nadie prefiere comentar el tema, pero decías, no puedo colocar la misma casa de 10x20 acá que acá, porque el espacio es diferente. Pasa, pero no se debería hacer. No se debería hacer. Porque estamos hablando del tema de condominios, que justamente las casas te están vendiendo algo sin sentido, un modelo de casa que funciona en un espacio, pero lo replicas en 200 espacios y es... Are you kidding me? Ok, perfecto. Para ir terminando ya, porque ya nos pasamos de la hora. ¿Qué sueño tienes tú como arquitecta? O sea, ¿qué es lo que te gustaría llegar a hacer? No sé, de pronto podría ser un proyecto urbanístico, construir tu propia casa. No sé, ¿qué es ese sueño que tú dirías estudiar arquitectura para esto? Pues, yo diría que construir mi propia casa, pero así como yo quisiera, o sea, no que me limite nada, sino que de verdad soñar y hacerla como yo quiera y como siempre quise. Sí, tal vez no estudié solo para eso, pero eso es lo que yo quisiera lograr. Sí,
Ok, perfecto, muy bien. Por último, un consejo primero, para la persona que está indecisa si arquitectura o no. Y segundo, para la persona que ya está en la carrera, pero la está pasando mal. O sea, está así en una de esas noches de desvelo en donde no sabe si va a llegar a tiempo para la entrega. Un consejo para estas dos personas. Okay. Para alguien que no se decide si estudiar arquitectura, pues es chilero. La verdad es que es un reto, es algo que te cambia la vida. Entonces yo sí quisiera aconsejarlos a que le echen ganas, que estudien. Si ahorita todavía no han entrado a la carrera, pues busquen cursos. Eso ayuda un montón. En el INTECAP y si pueden empezar con algo, pues ahí pueden empezar viendo de qué se trata la carrera, ¿verdad? No se queden también solo con lo que en la universidad les dan. Estudiar diplomados ayuda un montón si lo hacen antes, si lo hacen en el camino. Síganle echando ganas, eso ayuda bastante. No todo te lo enseñan en la U. Para los que ya van a media carrera, pues tal vez que sean más, si pueden como ser más aplicados, si ya son aplicados, pues no tiren la toalla, o sea, vale la pena, el esfuerzo vale la pena, o sea, uno cuando mira los frutos al final, decir, bueno, me esforcé por todo esto y realmente vale la pena, ¿verdad? Y era una pregunta final. Como ya dijimos, se gradúan muchos arquitectos, muchos abogados, muchos Desde tu punto de vista como estudiante y como persona, obviamente, y si estás elaborando según tu experiencia, ¿qué tan rentable es vivir de la arquitectura como tal? Digo arquitectura como tal porque pues está el que sale y de repente termina trabajando siempre en una constructora y de repente en lugar de ejercer como arquitecto está ejerciendo como en ventas, en otra área, lo que sea, y pasa mucho. Pero según tu experiencia y tu punto de vista como arquitecta, ¿qué tan rentable es? Creo que sí es rentable. O sea, sí es rentable, pero cuesta. O sea, cuesta y se sufre y es bonito, pero no va a salir a la primera, ¿verdad? Recuerden que arquitectura también es un reto en todos los proyectos y día a día. Entonces sí se puede, pero cuesta. O sea, no es tan fácil. Y a veces eso también va para los que quieren estudiar arquitectura. O sea, sí, algunos lo piensan, se va a hacer dinero, pero a veces no es tanto. O sea, a veces es por amor a la carrera, por amor al diseño, por amor a lo que haces, pero no es tanto para hacer dinero. O sea, siento que en Guatemala no es para hacer dinero. O sea, si quieren hacer dinero, mejor busquen. Ya íbamos a traer el podcast, pero es que lo pregunté porque me quedé con la plática del ingeniero Edgar. Y es curioso, él ama la astronomía, él busca esto, pero no vive de eso. O sea, él es ingeniero en sistemas, pero está tirando su vida en la astronomía, pero no vive de eso. Entonces te preguntaba justamente por eso, porque de repente por ahí te está costando luchar como arquitecto, ya te graduaste, no encontrás trabajo, esto, lo otro, pues por ahí tal vez la oportunidad es otra. Y al final del día, como bien lo decías, cuesta, cuesta, y por ahí una va a pegar. ¿No? Un proyecto va a pegar, pero sí que no se rinda el que está pasando por esa etapa difícil, porque francamente es complicado. Lo digo de esta forma, yo he tenido que entrevistar a arquitectos y decir que no porque no sean buenos en sus proyectos o sus ideas no sean capaces, sino porque realmente la aplicación no es la que buscas y es como complicado. Es complicado ver pasar esa fila de gente que anda buscando trabajo, entonces, pero no, que le echen ganas. Le echen ganas. Claro. Perfecto. Pues entonces te agradecemos bastante tu tiempo. De repente más adelante armamos una segunda parte para hablar temas más técnicos. Ahora que ya tengo un panorama un poquito más de la arquitectura, porque ahí sí, en este tema ya sí les debo. Pero espero que lo hayan disfrutado. Si ustedes están estudiando arquitectura, déjenos en los comentarios cómo les está yendo. Y pues nada, gracias por el tiempo, Maggie. Gracias a ustedes por invitarme. Sí, ahí estamos siempre tratando de llevar estos conocimientos, ¿no? Porque pues ese es el objetivo, ¿no? Sí. Informar y como siempre recalcamos, es nuestra opinión y de repente nos pasamos muchas cosas por alto, pero pues realmente en este tiempo al final 1 hora resulta muy poco para poder abarcar tantos temas, pero te agradecemos esto y te deseamos nada más que lo mejor y que puedas construir tu casa como la meta. Así que gracias. No con forma de palo de isote. Y pues nos vemos o nos escuchamos en un próximo episodio. Bye.